En esta presentación hablaremos del tema de economía del carbono. Al finalizar la unidad, se pretende que los alumnos alcancen los siguientes objetivos. Comprender los procesos fisiológicos que determinan el intercambio neto de carbono de las plantas, como son la fotosíntesis y la respiración, y los factores externos e internos que los regulan. Afianzar conceptos básicos de fotosíntesis y metabolismo fotosintético, analizar variables sensibles que explican el crecimiento y partición de recursos en las plantas, y desarrollar destrezas de fundamentación fisiológica a través de análisis de tablas y de figuras. Como hemos visto ya en el seminario de introducción y en el material de estudio provisto para los alumnos, utilizamos mucho el término de economía, en este caso, economía del carbono. Y este término viene a colación porque nos interesa saber qué sucede con el balance en este caso, de carbono en un sistema, ¿sí? Cuáles son los procesos a través de los cuales se genera carbono y cuáles son los procesos a través de los cuales ese carbono es utilizado. Entonces, una forma también de describir este balance es estudiar o analizar el intercambio neto de carbono, que lo van a ver abreviado con estas siglas, INC. Estos procesos los vamos a estudiar a nivel de la estructura más básica de funcionamiento de la planta, que es la célula, y los vamos a analizar también creciendo en complejidad de escala de estudio a nivel de planta y a nivel de cultivo, atendiendo obviamente a cuáles son los factores externos, es decir, inherentes al ambiente, que afectan a este balance, y los factores internos, es decir, propios de la planta. Entonces, este intercambio neto de carbono también puede ser expresado con este término, que es la biomasa neta producida. Como ven, siempre estamos hablando del término neto, ¿sí? Y hablar del término neto significa que el resultado final de estos dos procesos puede ser positivo, en el caso en donde prime los procesos de generación de carbono, como es la fotosíntesis, lo cual se va a ver traducido en procesos de crecimiento, ¿sí? Y a su vez este balance también puede ser negativo, en donde evidentemente van a primar procesos de degradación o de uso de carbono a través de la respiración. Y ponemos aquí como ejemplo dos tipos de frutos, en donde la fotosíntesis es ausente, por lo tanto, lo que va a ocurrir mientras estos órganos siguen vivos es el constante consumo del carbono almacenado, y por ende, insistimos, este balance va a ser siempre negativo. A modo también de introducción y de adelantarnos quizás en una temática que va a ser posterior a esta unidad, como lo es el análisis de componentes de rendimiento, esta biomasa neta producida también puede ser expresada a través de esta ecuación que utiliza a los componentes fisiológicos del rendimiento, ¿sí? Insisto, esto lo veremos más adelante, pero para ir introduciéndolos y utilizando terminología correcta, tienen que saber que la biomasa neta producida en un sistema va a depender, en primer lugar, de la oferta de recursos, ¿sí? En este caso, el recurso que ponen como ejemplo sería la radiación. Entonces, en función de la cantidad de radiación incidente, es el primer término que va a definir cuál es la biomasa neta producida. En segundo lugar, va a ser muy importante conocer y saber cuál es la eficiencia con la cual esa planta intercepta esa radiación, o, si fuese otro recurso, con la cual la planta puede captar ese recurso, ¿sí? Sea agua, sea nutrientes. En tercer medida, va a ser muy importante saber la eficiencia con la cual esa planta convierte dicho recurso en biomasa. Y en última instancia, también va a ser importante y definitorio para la biomasa neta producida cuál es la eficiencia con la cual esa biomasa convertida es particionada, es decir, distribuida o enviada al órgano de interés o al órgano de cosecha. Insisto, esto lo veremos más adelante, pero es importante que vayan teniendo presente estos términos. Vamos a profundizar ahora en el proceso de respiración,
¿sí? En la parte negativa de nuestro balance. Algunos aspectos a tener en cuenta, y a modo de repaso, sabemos que la respiración puede ser representada globalmente por esta ecuación, en donde vemos que una molécula de glucosa es oxidada, en presencia de oxígeno, de 6 moléculas de oxígeno, va a ser oxidada a 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y energía en forma de ATP. ¿Sí? Esta es la fórmula general de la respiración. Hay que tener presente que todas las células respiran continuamente utilizando el dióxido de carbono, el oxígeno, perdón, y eliminando el dióxido de carbono, ¿sí? Sin embargo, tienen que saber que según en dónde estén esas células, la intensidad de respiración va a ser diferente, ¿sí? No es lo mismo la tasa o la intensidad respiratoria que tendrán las células de una hoja que las células de un tallo o las células de la raíz. De todas formas, es importante tener presente que todas ellas van a estar haciendo este proceso de consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono para también obtener energía. Entonces, el proceso global de la respiración consta de un conjunto de reacciones de oxidorreducción, mediante los cuales ciertos compuestos son oxidados hasta transformarse en dióxido de carbono y agua, ¿sí? Si recordamos, la respiración se daba a través de 3 grandes etapas o 3 grandes procesos, ¿sí? En primer lugar, la glicólisis, por lo cual aquí vemos cómo la molécula fundamental de oxidación es la glucosa, ¿sí? Y la glucólisis se da a nivel de citoplasma, ¿sí? Luego de la glicólisis, el proceso continúa a nivel de la mitocondria, ¿sí? A través del ciclo de Krebs, donde se utiliza el producto de la glicólisis, que era el piruvato, para hacer funcionar este ciclo de Krebs. Y finalmente, el proceso de respiración mitocondrial finaliza a nivel de la membrana de la mitocondria a través de la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Entonces, eso a modo de repaso, y de nuevo, debemos saber que existen distintos tipos de sustrato a ser oxidados en las células, ¿sí? Como dijimos recién, la estructura básica de oxidación o de sustrato para la respiración es la glucosa, que se obtiene a través puede provenir de sacarosa, de almidón, pero también las plantas o las células pueden oxidar lípidos, grasas, ácidos orgánicos y en última medida proteínas, ¿sí? La oxidación o la respiración de las proteínas, tienen que saber que también es un proceso de extrema, es un recurso extremo al cual acudirían las plantas en situaciones de estrés, ¿sí? o de hambreado, en donde no tienen ningún otro sustrato para oxidar, por lo tanto recurren a las proteínas. Bueno, existen distintos tipos de respiración a nivel fisiológico que podemos pasar a clasificar de la siguiente manera, ¿sí? Está la respiración mitocondrial, que recién la describimos en los 3 grandes procesos de glucólisis y ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Pero esta respiración mitocondrial la podemos denominar como respiración de mantenimiento o respiración de crecimiento, ¿sí? La respiración de mantenimiento implica el uso de sustratos o de fotoasimilados para que la planta pueda subsistir, es decir, como dice la palabra, que la planta pueda mantenerse, ¿sí? Entonces, aquella parte de la respiración total que se dedica a que las estructuras ya generadas por parte de la planta puedan ser mantenidas. Por otra parte, existe lo que es la respiración de crecimiento, ¿sí? Que la misma representa el costo energético para la incorporación de nueva materia seca, ¿sí? A los órganos que se encuentran en activo crecimiento. Si acá hacemos una escala, una división temporal de estos procesos, podríamos perfectamente decir que durante la noche, en donde no hay crecimiento porque no tenemos procesos de fotosíntesis, prima la respiración de mantenimiento. En cambio, durante el día, tenemos ambos tipos de respiración coexisten. Otro tipo de respiración que se da en plantas es la fotorrespiración. Este proceso se da a nivel de cloroplastos, que es justamente la organela encargada de realizar fotosíntesis. La fotorrespiración tiene como protagonista a la enzima rubisco, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la rubisco era la encargada de fijar el dióxido de carbono
para producir esqueletos carbonados. En el caso de la fotorrespiración, la Rubisco utiliza este sustrato, pero en vez de para carboxilarlo, es decir, para fijar dióxido de carbono, lo utiliza para oxidarlo, es decir, se une al oxígeno y termina generando energía en fusión o como materia prima de este sustrato que en teoría debería servir para la fotosíntesis. Es por ello que la fotorrespiración imprime una cierta ineficiencia al proceso fotosintético o al proceso de fijación de dióxido de carbono. Este proceso se da particularmente en especies con metabolismo de tipo C3, que ya lo veremos más adelante en esta clase. Sin embargo, hay que destacar que la fotorrespiración tiene una función fisiológica determinada, ¿sí? No todo es negativo y se produce, y también tiene un beneficio, que es particularmente ante condiciones de estrés o de elevada iluminación, ¿sí? De estrés hídrico. Sepan que cuando hay estrés hídrico, evidentemente la planta cierra el estoma para evitar pérdida de agua, y en ese cierre de estoma la concentración de dióxido de carbono interno también baja. Todo este proceso hace que el proceso fotosintético se vea interrumpido. Sin embargo, la luz sigue llegando a la planta, ¿sí? Y esta luz genera lo que se llama el estrés fotooxidativo. Ya veremos más adelante que en la etapa fotoquímica de la fotosíntesis se genera mucha energía y poder reductor. Si esa energía y poder reductor no es utilizada, justamente como le estoy diciendo, porque el proceso fotosintético se ve interrumpido por estrés, este exceso de energía puede generar lo que se llaman especies activas del oxígeno, ¿sí? Que ya lo veremos más adelante en futuras unidades, pero sepan que estas especies activas del oxígeno son muy peligrosas o generan mucho deterioro en distintas organelas y distintos componentes de la célula y del aparato fotosintético. Por lo tanto, en este caso, la fotorrespiración, al utilizar el oxígeno y también utilizar energía a lo largo del proceso, vendría a disipar este exceso de energía y evitaría daños excesivos en el aparato fotosintético. Vamos a hablar ahora de cuáles son los factores, en este caso externos, que afectan a la respiración o la intensidad respiratoria. En primer lugar, vamos a hablar de la temperatura, ¿sí? La temperatura es uno de los factores principales que modulan todos los procesos biológicos, ¿sí? La respiración no es una excepción. Y siempre que la temperatura es mayor, todos los procesos metabólicos se aceleran. En este caso, con la respiración pasaría lo mismo, aunque si llegamos a temperaturas muy extremas, superiores a los 40 grados, y esto también es relativo a cada especie, la respiración en este caso empezaría a verse limitada por la disponibilidad de oxígeno, ¿sí? La solubilidad del oxígeno disminuye a medida que la temperatura aumenta. Por lo tanto, la difusión del oxígeno dentro de un tejido y de las células no va a ser suficiente para compensar el incremento que pueden llegar a tener las enzimas que trabajan en el proceso de la respiración. Entonces, como variable sensible para uno poder determinar y medir qué está pasando con la respiración en una planta o en un tejido, tenemos a la tasa respiratoria, que puede tener distintas unidades de medida, ¿sí? Puede expresarse en mililitros o miligramos de dióxido de carbono liberados, porque acuérdense que esto es liberado en el proceso, por unidad de kilogramo y hora. Entonces estamos hablando de una tasa, entonces tenemos que tener en cuenta el tiempo en esta variable. Y otra unidad de medida también puede ser en micromoles de dióxido de carbono por metro cuadrado por segundo. En esta tabla tenemos como ejemplo qué pasa con la temperatura, qué pasa en distintas especies, ¿sí? A medida que aumenta la temperatura con la fotorrespiración que acabamos de ver y con la fotosíntesis neta. Y podremos ver claramente cómo que a medida que aumenta la temperatura, dentro de ciertos rangos, como les conté hace un rato, o sea, siempre que no supere un umbral vital de las plantas,
el aumento de la temperatura va a generar aumentos en la respiración. Y en este caso estamos hablando de la fotorrespiración, ¿sí? Fíjense, en el caso del maíz, y ya lo veremos más adelante, que la fotorrespiración no manifiesta cambios y de hecho es extremadamente baja. Esto tiene que ver con el tipo de metabolismo fotosintético que tiene el maíz. Ya ustedes sacarán sus propias conclusiones cuando avancemos a lo largo de esta clase. Otra de las variables que podemos ver en esta tabla de resultados es qué sucede con la fotosíntesis neta, ¿sí? Prestemos atención siempre a las unidades de medidas de cada variable, ¿sí? En este caso se abrevia con esta sigla, la fotosíntesis neta, y la expresión de la fotosíntesis neta es en micromoles de dióxido de carbono, en este caso fijados, por metro cuadrado por segundo. Y lo que podemos concluir aquí, en base a los resultados, es que el café, digamos, que está expresado ahí como la variedad Colombia, el cultivar Colombia, tiene un óptimo de funcionamiento a los 25 grados, ¿sí? Tiene una fotosíntesis neta mayor en ese rango de temperatura, mientras que el frijol es bastante similar en su desempeño fotosintético, y por el contrario, el maíz tiene su mayor funcionamiento a los 35 grados, ¿sí? De nuevo, ya iremos analizando en partes posteriores de esta clase por qué puede darse este tipo de respuesta. Otro de los factores que son fundamentales y que afectan al proceso de respiración es tanto la concentración de oxígeno a nivel celular como la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Sepan que el oxígeno es el receptor de electrones durante el transporte electrónico mitocondrial y como tal su disponibilidad en el interior del tejido puede limitar la tasa respiratoria. Es decir, que el oxígeno debe estar presente para que se dé la respiración. Por el contrario, cuando hay mucha concentración de dióxido de carbono a nivel ya sea interno o externo, digamos, cuando hay atmósferas ricas en dióxido de carbono, la tasa respiratoria puede reducirse considerablemente. Este fenómeno se aprovecha, digamos, tanto el efecto que tiene el oxígeno como el dióxido de carbono en la respiración, se aprovecha mucho para las prácticas de conservación y almacenamiento de frutos, ¿sí? Sobre todo de frutos climatéricos. De nuevo, más adelante en la asignatura veremos qué son los frutos climatéricos, pero bueno, es importante saber que controlar la concentración de estos gases va a tener un efecto muy contundente, muy importante en la conservación de las frutas. Veamos como ejemplo esta figura, ¿sí? Aquí podemos ver cómo la intensidad respiratoria, expresada en miligramos de dióxido de carbono liberados por kilogramos por unidad de hora, por tiempo, varía a lo largo del tiempo de almacenamiento de las frutas. En este caso, las distintas series que vemos aquí graficadas son distintos tratamientos, ¿sí? No vamos a detenernos en la lectura de cada uno de los tratamientos, pero evidentemente uno de los tratamientos, lo voy a destacar, que es el tratamiento de frutos sin empaque, y el resto son frutos con empaque, ¿sí? Si observamos la leyenda de la figura, esta nos dice que la intensidad respiratoria de los frutos de mora de Castilla están almacenados en refrigeración a 4 grados y una humedad relativa X durante X cantidad de tiempo. Y podemos ver que perfectamente que cuando los frutos están sin empaque, la curva siempre está por encima de los frutos que están con empaque. Esto significa, o esto cómo se traduce, cómo lo leemos, que la intensidad respiratoria de un fruto que está sin empacar siempre va a ser mayor a un fruto empacado. ¿Por qué? Justamente por lo que acabamos de explicar recién. Porque cuando uno empaca un fruto, lo que hace es reducir al máximo o reducir notoriamente la concentración de dióxido de carbono y de oxígeno en esa atmósfera circundante. Por lo tanto, el proceso de respiración se vería atenuado. De ahí la importancia de, como dije recién, tener en cuenta cómo están los niveles de estos gases cuando uno almacena frutos o cualquier tipo de órgano vegetal. Vamos ahora a profundizar entonces en la fotosíntesis y sus distintas etapas o procesos fundamentales.
al proceso fotosintético lo podemos dividir en 3 grandes etapas. Esta división es meramente a los fines didácticos, ¿sí? Sepan que estos procesos, y fundamentalmente los primeros 2 procesos, sean de manera simultánea. Vamos a comenzar ahora por explicar y profundizar un poquito en lo que es la difusión de dióxido de carbono. La difusión del dióxido de carbono, en primer lugar, se da a través de, dependiendo del gradiente que haya de dióxido de carbono entre los distintos lugares por los cuales el dióxido de carbono debe pasar, ¿sí? Si nos situamos en una planta y puntualmente en una hoja, el dióxido de carbono debe atravesar distintas regiones para poder llegar al lugar en donde finalmente va a ser utilizado, que es, evidentemente, el cloroplasto. Sabemos que a través de los estomas, justamente es la vía a través de la cual se difunde el dióxido de carbono, y a través de ese estoma siempre va a haber de manera simultánea liberación de dióxido de carbono, que justamente es producto de la respiración, y a su vez fijación o ingreso de dióxido de carbono. Tienen que saber que actualmente con el cambio climático las concentraciones ambientales de CO2 están cada vez aumentando más. Pero bueno, y esto va a tener a futuro seguramente impacto en lo que es la evolución de las distintas especies vegetales. Pero bueno, hoy actualmente la concentración natural que hay a nivel de la atmósfera del CO2 es suficiente para saturar fotosíntesis de manera muy rápida. Y bueno, como dijimos recién, para que ese gas pueda pasar a la maquinaria fotosintética debe pasar por algunas resistencias. El flujo de CO2 es directamente proporcional al gradiente e inversamente proporcional a las resistencias. ¿Esto qué significa? Que mientras la diferencia entre el interior y el exterior sea mayor, ese flujo va a ser mayor, ¿sí? Y a medida que tengamos más resistencias, ese flujo va a ser menos, ¿sí? Entonces, para empezar a describir un poquito estas resistencias, la primera que va a encontrar el CO2 para llegar al cloroplasto es la de la capa límite. La capa límite es una región de aire que circunda el canopeo, a las hojas, ¿sí? Esa capa límite puede ser más espesa o más finita según las condiciones climáticas, ¿sí? Según si hay viento, si hay brisas suaves o si hay vientos más fuertes, esa capa puede ser más espesa o menos espesa, y también según la forma y tamaño de las hojas y del canopeo, esa capa puede variar su espeso. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en esta capa límite es donde más concentrado puede estar el vapor de agua, y eso también atenta contra la concentración de CO2 y de oxígeno, ¿sí? Entonces, esta es la primera resistencia que debe pasar el CO2 para poder llegar hasta el cloroplasto. Una vez adentro de la hoja, las resistencias que debe pasar el dióxido de carbono es la del estoma, entonces el estoma preferentemente debe estar abierto, y una vez que ingresa por el estoma, el dióxido de carbono debe difundir por los espacios aéreos de las células del mesófilo y las distintas estructuras celulares, y luego disolverse en fase acuosa. Recién cuando se disuelve en fase acuosa puede pasar a el cloroplasto, y esta es la última resistencia que debe atravesar.